¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas a un programa más de Mediatores Live. Esta vez vamos a hablar acerca de acuerdos para erradicar la corrupción, un tema que nos preocupa a toda la sociedad ecuatoriana. Estamos ya con nuestros invitados, a los que damos la bienvenida. Eh, Gracias por haber aceptado la invitación. Vamos a hablar un poco de lo que hacen también y de cómo están apoyando para combatir este grave problema que nos afecta a todos. Ciertamente la corrupción es un fenómeno que afecta gravemente las economías de los países, limita la democracia, causa un grave daño social. Y creo que esto se ha podido evidenciar de una forma más clara en estos meses de pandemia, en donde vemos que la corrupción ataca ya áreas bastante sensibles, sectores bastante vulnerables. Eh, se podría pensar que este era solo un problema de ciertas campañas políticas, de financiamiento, en los que luego hay que pagar estos favores a través de contratos, pero ciertamente la pandemia nos ha mostrado este lado oscuro, este lado bajo de la corrupción que puede afectar a las personas que más necesitan, como hemos visto en el caso del ámbito de la salud. Este es un llamado a la ciudadanía a abordar este problema de una forma seria. Ciertamente, hoy Ecuador está viendo a la corrupción como el problema más grave que tiene, ¿no? Tenemos encuestas que demuestran que el 42% ve a la corrupción como un problema grave. Y bueno, este problema es necesario abordarlo y abordarlo desde el diálogo, desde varios sectores que representan a la sociedad ecuatoriana para intentar encontrar una solución. Pero creo que lo más importante es poder conocer al contrario, conocer al adversario, ver un poco cómo cómo se está comportando esta situación, cómo interfiere en los ámbitos públicos y privados, qué daño causa. Creo que es importante y yo quiero saludar y felicitar a los representantes que nos acompañan, el tener la valentía de poder hablar de estas cosas que no nos gustan, ¿no? Porque el primer paso para solucionar un problema es aceptar que tenemos un problema. Es mostrar tal como es la herida que nos deja este problema para poder empezar a sanar esta herida individual y social que nos está dejando la corrupción. Y por eso, pues, agradecemos a los representantes de la academia, del sector privado, del activismo social, que nos acompañan el día de hoy precisamente para hablar de estos temas difíciles. Bueno, les voy a presentar a nuestros panelistas. Tenemos al doctor Pablo Zambrano Albuja, él es presidente de la Cámara de Industrias, es abogado y doctor en jurisprudencia por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, máster en Derecho con mención en Contratación Pública y Modernización del Estado por la Universidad Andina Simón Bolívar y mediador certificado desde el año 2000. Su vida profesional pues la ha dedicado precisamente a ayudar a las personas a solucionar problemas de la forma más rápida, eficaz y justa posible. Nos acompaña también el magíster Juan Esteban Guarderas, es abogado, escritor y activista social, representante de Pacto Social, se desempeña en varias actividades relativas a las reivindicaciones de la sociedad civil y políticas públicas, pues ha estado en la denuncia y bloqueo de la Asamblea Nacional del mecanismo de blanqueo de capitales, incluido en la Ley Económica Urgente de octubre de 2019, ha trabajado en el diseño, investigación, denuncia y enjuiciamiento de 39 casos de corrupción junto a la Comisión Nacional Anticorrupción desde mayo de 2009. Es autor de la obra Deconstruyendo un Plan de Desgobierno, publicada por Rayuela Editores en Quito en 2017, autor también de la novela filosófica La verdadera historia de Noé y el gran diluvio, publicada en España en 2013.
Es el profesional más joven en obtener la columna permanente en la sección de editoriales del diario El Comercio desde agosto de 2008. Y nos acompaña el magíster Diego Ignacio Montenegro, él es PhD, candidato a PhD en Economía y Empresa por la Universidad de Girona, top manager de Harvard University, tiene varias maestrías en Estrategia y Dirección Empresarial y Marketing, también es presidente y miembro del directorio de varias empresas, consultor, asesor de empresas, speaker internacional, presidente de Emotion Share Corporation y gerente general de la Universidad de los Hemisferios, profesor de Leader Business School, autor también del libro Emotion Share, junto con Marco Calvache, ¿no? Y bueno, autor de varios artículos científicos y creador de varias metodologías de innovación, estrategia y marketing. Muchísimas gracias a estos panelistas por asumir este reto de hablar, como dije al principio, de temas difíciles. Bueno, les doy el saludo, la bienvenida a todos. Quisiera empezar ya con las preguntas. De plano, quisiera empezar por definir, porque nos ayuden a definir, y esta pregunta va para los tres panelistas, por definir qué significa la palabra corrupción. ¿Cómo debemos entender esta palabra y qué características definirían al corrupto actualmente, ¿no? Vamos a empezar en el orden. El doctor Pablo Zambrano, luego el doctor Juan Esteban Guarderas y el doctor Diego Ignacio Montenegro. Bueno, muchísimas gracias, Joana. Un gusto estar acá en este espacio, justamente con Fundación Mediatores, con Universidad de los Hemisferios, sin duda, además, con tan distinguidos y queridos amigos, panelistas, Diego y Juan Esteban. La palabra corrupción, sin duda, tiene una connotación absolutamente negativa. Si uno revisa lo que dice el diccionario de la lengua española, obviamente corrupción significa podredumbre, significa dañado. Y sin duda la corrupción dentro de la sociedad implica eso, implica un daño que se ha producido producto de la violación de códigos de ética, de códigos normativos, de códigos jurídicos. Y sin duda el problema más grande con la corrupción que ha vivido el Ecuador, que no es de ahora, sino lamentablemente ha sido una constante, sin duda eso tiene una implicación absolutamente negativa y que causa un gravísimo daño al país, porque cada dólar que se va hacia la corrupción es un dólar menos en educación, es un dólar menos en salud, es un dólar menos en desarrollo, en agua potable, en saneamiento ambiental. Entonces, la corrupción sin duda tiene una connotación absolutamente negativa, pero parece que lamentablemente en la mente, en la mentalidad de algunos políticos, esto no está así. Por lo tanto, no existe una cultura anticorrupción que es lo que debemos generar en el país. Gracias, doctor Juan Esteban. Muchas gracias. Para mí es un honor estar aquí. Saludos a Diego y a Pablo. Y nuevamente gracias, Joana, y a Mediatores. La palabra corrupción viene del latín, de corruptio, y quiere decir una desviación. Pensamos nosotros que el Estado está para establecer unos mínimos de servicios públicos que no pueden ser provistos por el mercado. Y cuando hay corrupción, los objetivos del Estado ya no sirven para brindar salud o educación, sino sirven para enriquecer a los bolsillos de personas que están en unas ciertas posiciones de privilegio. Pero yo quería hacer un énfasis en un concepto que me duele aún más, que es la corrupción endémica. Joana, imagínese que ahora, o sea, bueno, desde hace un tiempo, el volumen de corrupción es tal que se dice que el Ecuador tiene una corrupción endémica. Endémica quiere decir que en este país, en esta cultura, la corrupción ya tiene unos significados culturales. O sea que la sociedad ecuatoriana tiene unos principios torcidos. Entonces, desde mi punto de vista como activista social, uno de los principales motores que hace que yo actúe es que yo quiero demostrar que no es que los ecuatorianos seamos podridos. La cultura ecuatoriana no es podrida. La gente es buena en este país. Aceptar lo contrario sería botar la toalla. Nosotros los ciudadanos tenemos que actuar para demostrar
con nuestras acciones y con nuestro involucramiento en la vida política, que esta sociedad no está podrida. Gracias, Juan Esteban. Doctor Pablo Zambrano, si es que esta sociedad no está podrida, como ha manifestado el doctor Juan Esteban, ¿a qué se debe estos incrementos de casos de corrupción? ¿Qué ideas tenemos los ecuatorianos respecto a este tema tan sensible? Yo creo que el consumismo en el cual está metido el mundo hace que las personas tengan una mente o digamos una desviación, y esa desviación, y la podemos ver con ejemplos evidentes de los últimos casos de corrupción, como vemos que están involucrados mucha gente de farándula, muchos jóvenes, que en los cuales obviamente uno tiene esperanza absoluta de que van a actuar en base a valores, pero vemos como el consumismo, ¿no es cierto? Porque además publican toda su riqueza en redes sociales, tienen incluso hasta esa desviación. Lamentablemente decía yo antes de mi primera intervención que no existe esta cultura anticorrupción, y yo creo que sí es fundamental que podamos hacer eso. Concuerdo con Juan Esteban de que la bondad, los buenos somos más, los valores éticos sin duda tienen que prevalecer, el bien tiene que prevalecer, si no estaríamos condenados al fracaso, pero sí tenemos que trabajar en esta lucha anticorrupción. Es decir, un funcionario público, una persona que aspira a una función pública, no puede tener en su mente llegar a esa función pública para aprovecharse de la función pública. Yo nunca he sido funcionario público, y nunca he sido funcionario público porque no he visto que en la función pública pueda yo satisfacer, por ejemplo, una serie de eventos. Yo tengo 3 hijos, tengo que mantener mi casa, tengo que pagar la educación de esos 3 jóvenes, ¿no es cierto? Entonces, veo yo que si es que uno quiere ir a ejercer su profesión dignamente, lo puede hacer lícitamente y poder satisfacer esas necesidades. Pero en cambio, estas personas que vienen de la nada para llegar a una posición política y aprovechar y tratar de captar la mayor cantidad de riqueza en un golpe de suerte, realmente es muy condenable, porque además generan toda una red alrededor. Entonces, sin duda, esos valores de decir, oye, primero, el consumismo no debe ser el ideal de toda persona. Segundo, el enriquecerte ilícitamente tampoco debe ser un ideal. Pero lamentablemente yo decía antes que en los políticos, no, en algunos políticos no está esos valores bien arraigados y no está claro esa definición de lo que es bueno y lo que es malo. Gracias, doctor. Doctor Diego Ignacio Montenegro. Comúnmente, e incluso han existido también estudios que dicen que a los ecuatorianos no les importa mucho el tema de corrupción, porque piensan que no les afecta directamente. ¿Es esto correcto? ¿Qué porcentaje, por ejemplo, del Producto Interno Bruto se lleva la corrupción anualmente en Ecuador? Gracias, Joana, por la oportunidad, y un saludo para Pablo y Juan Esteban. Gracias por la invitación a la Academia también a ser parte de este espacio que es siempre importante y en el que no nos debe dar miedo de hablar de este tipo de cosas que estamos viviéndolas todos los días y que realmente en los últimos momentos han quitado incluso la atención sobre la pandemia. Hay más noticias de lo que estaba pudiendo yo observar en minutos que hablan de corrupción que las que hablan sobre la pandemia. Y es interesante la pregunta porque en el año 2019 se hizo una investigación y el 44% de los ecuatorianos decían que no les importaba que haya corrupción mientras existan obras. Entonces, esa es casi la mitad de las personas encuestadas, ¿no? Es una muy fuerte tendencia, ¿no es cierto? No me importa mientras haya alguna obra que se haga en el país, ¿no es cierto? No me importa que roben mientras exista una obra que de alguna manera me beneficie, pero lo que nos estamos dando cuenta es que por el otro lado, ¿no es cierto? Ese robo implica en un estudio más o menos entre el 7 y el 9% del PIB. Entonces, esa es una cifra muy grande. Ahora también estaban pasando datos en los medios de comunicación interesantes sobre la pérdida del PIB mundial que va a producir la pandemia, y el cálculo era aproximadamente el 9%. En América Latina se está hablando del 10%. Es decir, que casi nos quita la corrupción. Lo mismo que nos va a quitar la pandemia, que es un evento absolutamente catastrófico, ¿no es cierto?, que hemos vivido. Y sin embargo, ¿no es cierto?, no hemos alzado la voz ni nos hemos puesto en cuarentena por la corrupción. Es decir, nos perdemos casi la misma cantidad y como dijo Pablo, ¿no es cierto?, cada centavo de esos se le quita la oportunidad a alguien de estudiar, se le quita la oportunidad a alguien de tener salud. Porque uno de los conceptos más importantes que yo puedo decir de corrupción
es desde el punto de vista de los antónimos de la corrupción: virtud, transparencia y salud. Y eso es lo que está pasando en este momento. No tenemos salud. Tenemos putrefacción, perversión, inmoralidad, ¿no es cierto?, que nos quita cada uno de estos centavos que necesitamos actualmente para todos los servicios a los ecuatorianos. Gracias, doctor. Doctor Juan Esteban, una pregunta para usted. ¿Cómo opera la corrupción? Usted que ha estudiado tanto este tema. ¿Son mafias internacionales? ¿Son mafias nacionales? Hay todo un entramado acerca de la corrupción. ¿Cómo opera realmente? ¿Cómo podemos conocer el funcionamiento de la corrupción? Gracias por la pregunta. Dos partes de mi respuesta. Yo quería subrayar una cosa que dijo Pablo que me pareció muy importante sobre el consumismo como un incentivo para la corrupción. En específico, hay un premio Nobel que se llama Gary Becker, que a mí me gusta mucho, que ganó el Nobel precisamente porque él explicaba comportamientos jurídicos a través de análisis económicos. Y en específico, Gary Becker lo que demostró es que no es la intensidad de la punición lo que determina el accionar de un actor económico cuando se ve confrontado con un dilema legal, sino la certeza de la sanción. Entonces, por ejemplo, si pensamos en un ladrón, digamos que este ladrón ve unos $5 en una mesa. Digamos que la pena para cogerse ese billete son 3 años o 5 años, pero él sabe que como él es el hijo del presidente, nada le va a pasar, lo coge. Es decir, no importa si seguimos aumentando las penas, y precisamente el proyecto de ley que presenté en la Asamblea no tiene nada que ver con aumentar la pena, porque no podemos nosotros satisfacernos pensando que estamos subiendo las penas y que entonces con eso ya resolvimos el problema de la corrupción, porque como usted, porque en relación a su pregunta, así no funciona la corrupción. La corrupción está instigada por la impunidad, no por la severidad de la sentencia. Los ecuatorianos no estamos dolidos porque los corruptos estén en la cárcel, pero están pagando muy poca pena. Eso no es lo que nos tiene indignados. Estamos indignados porque no van a la cárcel para nada o porque no van a juicios para nada. Y ahora la segunda parte es aún más interesante. Yo creo que los productos financieros, las estructuras legales que permiten la corrupción son tantas y tan numerosas que además ni siquiera están identificados con lugares comunes como paraísos fiscales. Nosotros solemos pensar en paraísos fiscales como uno de los motores para la corrupción. Pues hay productos financieros que permiten captar y custodiar fondos de corrupción en países que no son en absoluto paraísos fiscales. Por ejemplo, los back-to-backs con cash collaterals. Podemos, si quiere, luego comentar un poco más de eso, pero entonces hay una confluencia. En este país se ha dado la confluencia de dos fenómenos tremendos y esa es la respuesta mía a su pregunta. ¿Cómo funciona la corrupción? Por un lado, uno tiene unos enormes niveles de impunidad porque el sistema judicial es pésimo, está mal articulado y por otra parte existen una serie de instrumentos legales y financieros que facilitan, que favorecen la opacidad de los flujos monetarios. Entonces, como confluyen esos temas, esos dos elementos en este país, eso desde mi punto explica ese auge que hemos vivido de la corrupción en los últimos años. Gracias, muy clara su respuesta. Doctor Pablo Zambrano, ¿qué hemos hecho hasta el momento para erradicar la corrupción? ¿Y qué ha funcionado y qué no ha funcionado respecto de este tema? Perdón, es muy importante. Yo saludo muchísimo el activismo social, es decir, lo que está haciendo, por ejemplo, Juan Esteban, lo que hace la Comisión Nacional Anticorrupción, porque sin duda la sociedad civil es la principal ofendida del tema de la corrupción. Entonces, creo que el activismo social es fundamental. El tema de la educación, de igual manera, es absolutamente clave. Y la prevención. Y justamente desde el lado empresarial, donde estoy yo como presidente de un gremio, lo más importante que nosotros hemos logrado hacer es, por ejemplo, el trabajar en códigos de ética
que establezcan claramente el compromiso de las empresas y de sus funcionarios para cumplir con todos los principios necesarios y no caer en este tema de la corrupción. De igual manera, los programas de buen cumplimiento, de compliance, como se denomina en inglés, son también una herramienta esencial para que las empresas tengan claramente establecido qué pueden hacer y qué no pueden hacer. Y sobre todo tener definiciones muy claras de qué es corrupción y de qué no es corrupción. Porque si nosotros le decimos a la gente, hacemos una encuesta, le decimos, ¿usted ha cometido actos de corrupción? Le apuesto que el 90% de la gente dice que no. ¿Pero por qué? Pero si uno le hace más preguntas y dice, oiga, usted, si es que alguna vez fue detenido por un policía, ¿le pagó usted una coima a un policía? Te va a decir que sí. Te va a decir que no ha pagado completamente sus impuestos. Te va a decir que ha hecho pagos para facilitar trámites, etcétera, etcétera. Y todo eso es corrupción. Entonces creo que hay que trabajar muchísimo en los conceptos, claramente decir, señores, esta actuación y este catálogo de acá no es ético y por lo tanto no puede ser aceptable. Y por otro lado, estas acciones sí son éticas y sí son aceptables. Entonces, hemos trabajado desde la sociedad civil, pero hay que trabajar muchísimo más. Yo creo que también tenemos que activar otro tipo de cosas, por ejemplo, el tema político. A mí me molesta muchísimo cómo está atado el clientelismo político con la corrupción. ¿Y a qué me refiero con esto? Al reparto de los hospitales, ¿no es cierto? Entonces, yo necesito votos o yo necesito generar justamente un activismo en una provincia para tal o cual persona, para tal o cual partido, y ni siquiera es un partido, son movimientos sociales. Y con esto quizá terminar, si es que nosotros tuviésemos instituciones políticas sólidas en el Ecuador, como por ejemplo partidos políticos sólidos, en vez de tener 380 movimientos electorales para las elecciones, creo que el tema de la corrupción bajaría también mucho más. Gracias. Doctor Diego Ignacio Montenegro, ¿se pueden hacer sistemas de alarma de detección temprana de corrupción? Es decir, usted que es experto en tecnologías, en innovación, a través del Big Data, de las nuevas tecnologías, ¿se pueden hacer pues ciertos sistemas, ciertos flujos que permitan detectar movimientos sobre el patrimonio, ¿no?, del servidor o funcionario público, también de sus familiares, pero que sea temprano, es decir, que no esperemos a que existan varios bienes a nivel nacional e internacional durante varios años y apenas recién poder detectar pues que existe un aumento injustificado en el patrimonio. Gracias, Joana. No solamente que se pueden utilizar, ya se están utilizando. Si nosotros vamos a los países que tienen menos corrupción en el mundo, Dinamarca, Nueva Zelanda, los países escandinavos son los menos corruptos, ¿no?, con un puntaje, no sé, cercano a 90 sobre 100 de acuerdo al índice IPC. Estos países ya utilizan tecnologías, o sea, tú acabas de nombrar una que es Big Data, ¿no es cierto? Big Data, ese análisis grande de datos, nos permite tener modelos predictivos, es decir, nos permite adelantarnos, ¿no es cierto?, más o menos como las películas de ciencia ficción, pero es verdad ya, donde yo ya veo un comportamiento, veo claramente una tendencia, incluso puedo tener datos reales que me dicen que ciertos movimientos se están haciendo en un núcleo familiar o en ciertas instituciones, ¿no es cierto?, y se puede detectar con alertas tempranas, ¿no es cierto?, cosas que sean ineficientes o que sean producto de la corrupción. Pero la tecnología puede ayudar, la tecnología es una herramienta, ¿no es cierto?, es una forma de hacerlo, es un medio, pero realmente lo que a mí me preocupa es si realmente queremos hacerlo, porque podemos implementar esto ahora ya por una fracción del dinero que podría costar anteriormente, e incluso, ¿no es cierto?, una de las cosas que mide el índice de IPC de percepción de la corrupción es justamente el tema de la burocracia y la excesiva carga burocrática. Entonces, mientras más burocracia tenemos en el país, es mucho más probable que exista más corrupción, porque hay más gente que está metido en este ámbito. No significa que todos sean corruptos, pero existen más posibilidades, ¿no? Entonces, la automatización de todos estos sistemas permite que haya menos probabilidades de actos de corrupción, y ahora tenemos no solamente Big Data, sino inteligencia artificial y blockchain, que me permite guardar esa información sin que nadie pueda intervenir, solamente con permisos extremadamente especiales para romper el encriptamiento de estas bases de datos. Así que se puede hacer tranquilamente. La pregunta es, ¿tenemos la voluntad de hacerlo?
Gracias, doctor. Pues ciertamente nos hace falta un factor fundamental que es la voluntad, pero también nos encontramos muchas veces con otro limitante que son las leyes. Y aquí vamos a hablar un poquito con el doctor Juan Esteban, que recientemente pues presentó un proyecto de ley ante la Asamblea Nacional justo referente a este tema. Las leyes, ¿cómo de alguna manera dificultan esta lucha contra la corrupción, esta falta de transparencia, pero adicionalmente, cómo las leyes pueden ser más eficaces para no solo sancionar al corrupto y que pague una condena, pero lo que nos interesa a todos es recuperar el dinero público, ¿no? Recuperar aquel patrimonio que se nos ha llevado la corrupción, porque luego tenemos cooperaciones eficaces, 3 años, 2 años, pero el patrimonio pues no lo podemos recuperar, por lo tanto, pues constituye una ineficacia, ¿no? del tratamiento a este tema. Cuéntenos usted que está al día en la parte de legislación, específicamente en el tema de corrupción. Gracias. Permítame, porque me pica la boca, contarles una muy corta anécdota para ilustrar justo lo que dice Diego. Porque por más que tengamos muy buenas leyes, si no hay voluntad política de utilizar las herramientas que tenemos a nuestro alcance, no sirve de nada. Miren, hace un año Jorge Rodríguez, y yo he sido banquero de inversión toda mi vida, y conozco un poco de esquemas jurídico-financieros para movimiento de flujos monetarios. Entonces Jorge Rodríguez me invitó a su oficina y dijo, a ver, aquí está un pizarrón, dibujemos los esquemas que puedan haber de corrupción para ver cómo les pescamos. Y dibujamos algunos. Y yo pensé, pero no vamos a empezar, no deberíamos empezar por los más complejos. Empecemos por los más simples. La corrupción es como un gran nudo y yo no empiezo a desanudarlo desde el núcleo, desde el nudo más terrible, sino empiezo desanudando aquellas puntas, aquellos hilos, los nudos más simples. ¿Cuál es el esquema que a mí me parecía más simple? Podemos identificar las empresas que son fantasmas y podemos identificar las transferencias del sector público a las empresas fantasmas. Con ese esquema así de simple, fui al SRI. Señores de SRI, ustedes tienen una base de datos muy rica. ¿Tienen catalogadas las empresas que son fantasmas? Claro, por supuesto. Nosotros somos del SRI. Muy bien. Ustedes tienen registradas todas las transferencias hechas desde el sector público. Claro, por supuesto, de todas las entidades. Señores del SRI, ¿ustedes han hecho el cruce de datos de cuántas transferencias del sector público se han hecho a empresas fantasmas? Ah, no, nunca. Entonces, imagínense, un ejercicio tan simple como ese no se ha hecho. Nosotros simplemente tuvimos que hacer un oficio diciendo, por favor, desde el rango de $60,000 a $3 millones, por un periodo temporal de 2012 a 2016, corramos la base de datos a ver cuántos casos nos salen. Yo pensaba que me iban a salir 2, 3, 4 casos porque la simpleza del esquema me parecía demasiado burdo, demasiado descarado. Salieron 39. Y resulta que los 39 en 39 casos se habían hecho las transferencias sin que se haya entregado ningún tipo de producto al sector público. O sea, simplemente transfiérase plata a esta empresa. Ahora, mi proyecto de ley que presentamos ayer en la Asamblea precisamente tiende a evitar que la pachorra del sector público incida en la falta de voluntad de enjuiciar causas por corrupción. Por ejemplo, en el resto del mundo se entiende que si es que Contraloría, Procuraduría están contaminados, ellos no van a querer enjuiciar por causas de corrupción y si lo hacen, lo van a hacer mal. Entonces, se permite que el sector civil, los ciudadanos, puedan ser acusadores particulares. ¿Qué pasó aquí en Ecuador? Tuvimos un caso brillante, una actuación brillante de César Montúfar en el caso de Odebrecht, en donde él, como acusador particular, hizo un rol importantísimo para lograr la condena de Glass. Pero posteriormente se ha emitido nueva jurisprudencia en donde dice que la víctima no son los ciudadanos. Entonces, para todas las personas que nos escuchen, esto es importante que ustedes retengan. Ahorita, en el sistema legal ecuatoriano, hay una jurisprudencia que dice que los ciudadanos no son víctimas de corrupción en absoluto. La víctima es del Estado y como la víctima es del Estado,
nosotros los ciudadanos no tenemos nada que hacer en un juicio por corrupción. Mi proyecto de ley lo que permite es precisamente evitar que la falta de voluntad política tenga esos efectos perniciosos en donde no se quiere enjuiciar. Entonces estamos rehabilitando la posibilidad de que la ciudadanía se considere víctima de la corrupción al ser los destinatarios de un decrecimiento de eficiencia en el sector público, que a la postre es lo que la corrupción genera. Entonces, dos conclusiones. Estoy totalmente de acuerdo con lo que dijo Diego, es brillante. Si no, por más leyes que tengamos, si no hay voluntad política, no se va a enjuiciar la corrupción, pero entonces precisamente tenemos que ver mecanismos apolíticos que legalmente permitan o faciliten el enjuiciamiento de casos de corrupción. Gracias, muy interesante su pregunta, doctor, sus respuestas, doctor Pablo Zambrano. Una pregunta respecto a lo que decía el doctor Juan Esteban Guarderas. Ciertamente el interés público, lo público lo somos todos finalmente, ¿no? Entonces cuando se lesiona el interés público, se lesiona el interés de todos los ciudadanos. Pero aquí también tenemos un aspecto privado de lo que no se habla mucho, y es que evidentemente hace falta la otra cara de la moneda para la corrupción, y es quien da los sobornos, que es generalmente del sector privado. ¿Qué prácticas se están implementando para hacer frente a este problema? Para cambiar un poco estas ideas, estas narrativas en las que casi se normaliza que dar una comisión al funcionario o servidor público pues es normal, es como parte del negocio. ¿Cómo combatir estas construcciones culturales y estas malas prácticas empresariales en el sector privado que termina pues también lesionándonos a todos? Yo creo que es importante también mencionar que lo más grave que le puede ocurrir a una sociedad es la injusticia, pero lo segundo más grave que le puede ocurrir a una sociedad es la impunidad. Y lamentablemente con los temas de corrupción hay injusticia porque no se están procesando todos los casos, no se lo hace con la rapidez adecuada con la que debería operarse en este tema. Y obviamente queda el asunto de la impunidad que es gravísimo. Entonces, yo creo que sí hay que trabajar mucho en ver cómo podemos hacer un ordenamiento jurídico quizá específico para tratar estos temas de corrupción. ¿Qué ocurre en el ámbito privado? Yo creo que el peor ejemplo de la actuación de una empresa privada, que además era una de las más grandes de su país, un contratista de más de 40 años que hizo obras de infraestructura en todos los países de América, incluso hasta en otros continentes, tenía esta empresa muy grande, tenía un departamento específico para todo el tema de transferencias corruptas con todos estos gobiernos con los cuales interactuaba. Y esta empresa se llama Odebrecht. Yo creo que ese es el caso emblemático de la antítesis de lo que es ser un empresario cabal, un empresario que tenga valores, un empresario que realmente piense que lo más importante, un buen empresario piensa que lo más importante para poder ser exitoso es tener principios éticos, trabajar con calidad y obviamente actuar siempre apegado a la ley. Así es la manera como tiene que pensar un empresario para obtener un éxito verdadero. Pero ¿qué hizo esta empresa? Esta empresa lo que hizo fue generar toda una inteligencia de corrupción, teniendo, como digo yo, una oficina específica en la cual hacía todos estos movimientos financieros. Y mire usted lo difícil o lo complicado que ha sido incluso ver cómo a los funcionarios ecuatorianos, dónde están esos dineros. Entonces, ¿qué hay que hacer? Analizar esos casos, esos malos casos, para poder justamente contrarrestar absolutamente. Y uno de los temas en los cuales podemos actuar o podemos trabajar muchísimo es en el tema de la tecnología que ya se mencionaba antes. ¿Para qué? Para identificar claramente a dónde va hasta el último centavo de las organizaciones. Tener tanto controles internos, auditorías internas como auditorías externas. Y de igual manera, como yo decía antes, trabajar en este tema de códigos de ética y en los temas de los programas de buen cumplimiento de compliance, que nos va a evitar
el que existe esta parte, porque eso, digamos, en los casos grandes, gigantescos. Los otros casos que hemos visto ahora en el tema de los hospitales, claro, creo que es algo bastante más burdo, si cabe el término, porque la misma legislación establece y dice, no, como estamos en decreto de emergencia, que se puede hacer o directamente la adjudicación o te pasan 3 cotizaciones y coluden los 3 contratistas para poner las cotizaciones en lo más alto y obviamente repartirse entre ellos. Entonces, creo que todos esos temas hay que analizarlos y verlos muy bien para precautelar y para ver sobre todo la experiencia de los contratistas. Yo creo que hay que hacer muchos cambios en ese sentido desde el ámbito privado, pero también en el ámbito de la legislación. Gracias, doctor Diego Ignacio Montenegro. En el ámbito académico, por supuesto, también en el ámbito de investigación, se pueden hacer estudios que puedan detectar primero, pues, cuáles son las instituciones más vulnerables a la corrupción. Y segundo, pues, lo que han dicho también los panelistas, que es identificar dónde están los puntos más vulnerables, dónde falla el proceso. ¿Qué se puede hacer desde la academia y desde la investigación para aportar en este tema? Gracias, Ana. Lo voy a dividir en dos partes. Yo creo que la educación es crítica para evitar los temas de corrupción. Pero lo que ha venido pasando en el país es que cada vez hay más espacios, por ejemplo, por la formación ética en colegios, en universidades. En el caso de la que yo represento, es una materia obligatoria. El tema de ética, como dijo Pablo, es un tema que tiene que trabajarse transversalmente. No solamente tenemos que lanzar al mercado profesionales o a la sociedad profesionales técnicamente preparados, sino también éticamente capaces. Entonces, la educación tiene una labor muy, muy importante, pero a la educación se le ha ido quitando espacios inmensamente críticos para la ayuda a las personas desde el ámbito humano, desde el ámbito ético, desde el ámbito antropológico, ¿no es cierto? Yo me acuerdo cuando estaba en el colegio que filosofía, ética, lógica eran materias absolutamente establecidas dentro de los pensos y ahora cada vez están menos. Entonces, este es un trabajo coordinado. Yo creo que los principales educadores son los padres en las familias, y las familias también están luchando contra corriente porque resulta ser que la corrupción también conlleva ese ámbito de poderumbre que habíamos dicho, ¿no es cierto? Entonces, todo el mundo se contagia incluso desde muy chico. Estamos viendo los casos de los jóvenes que ahora están metidos en temas de corrupción, gente muy, muy joven, ¿no es cierto?, que está metido en este tipo de temas. Entonces, no solamente de investigación, aquí a lo mejor cabe una autocrítica, ¿no? La academia tiene que hacer investigación para saber cuáles son los ámbitos más propensos para la corrupción, pero esa investigación tiene que ser llevada a la práctica. No puede quedarse solamente en papers o en libros que son importantes, sino que tiene que llevarse a la práctica. Tenemos que determinar en dónde tenemos que atacar directamente. Si es en el caso empresarial, por ejemplo, creo que el liderazgo consciente es fundamental para poder evitar esto, ¿no? Que tengamos la conciencia suficiente de darnos cuenta qué está bien y qué está mal. A veces hemos perdido un poco, esto se nos ha vuelto un poco opaco, ¿no? No lo vemos con claridad, qué está bien y qué está mal. En los últimos años han sido años de relativismo absoluto. Entonces, parece que robar hasta cierto rubro está bien y después de este rubro no está tan bien. Entonces, creo que la educación tiene el rol fundamental de generar un ser humano con valores, técnicamente preparado y un líder consciente que pueda llegar a la sociedad a atacar directamente desde su empresa, desde su organización, desde el activismo, desde la comunidad, a la corrupción de frente. Pero solamente lo va a hacer si está formado. Gracias. Doctor Juan Esteban, ¿es solo un problema de ética o también será acaso un problema de transparencia? Es decir, el hecho de que el robar en sí no sea malo, sino que se enteren, por un lado, de que se ha robado y segundo, la falta de transparencia también de los procesos y de las acciones, por supuesto. El audio. Ahí, ¿me escucha? Sí. Genial. Sí, usted tiene razón, pero podemos ir un poco más allá en la reflexión. Cuando uno ve los procesos de degradación por corrupción en los países, uno ve que hay un proceso de normalización de la corrupción y donde la corrupción se vuelve transparente. La corrupción se vuelve transparente. ¿A qué me refiero? Miren esto. No quiero decir nombres, pero tal vez ustedes puedan atar los cabos y ver de quién estoy hablando. Hace
un año, un micrófono en la Asamblea Nacional estaba prendido, en donde hubo una abierta negociación entre un ministro, una ministra, y la presidenta del Congreso. Y abiertamente estaban negociando votos para impedir que se investiguen un caso de corrupción. Cuando como se les pescó porque estaba el micrófono abierto, es lo que la respuesta que dijeron es totalmente legal, eso es nuestro rol como ministros. Ahora, en el reparto de los hospitales, abiertamente se está diciendo es que es normal que nosotros recibamos las carpetas de los asambleístas que quieren que pongamos en tal o cual institución. Entonces, ahí estamos viendo que hay una transparencia en la corrupción, porque hubo un proceso de normalización de la corrupción. Y eso es lo más terrible, porque la administración pública se acostumbró tanto a que los trapicheos y las prebendas y los tomas y dacas sean tan del día a día, que ahora ya incluso se justifican ante la ciudadanía los casos abiertamente de corrupción. Y con esto termino. Eso que usted decía, eso de que Diego decía de que los ecuatorianos prefieren que se hagan obras y están dispuestos a permitir un poco de corrupción si es que se hace obras. Eso es el círculo completo en donde ya la sociedad acepta, donde de cierta forma la sociedad acepta la corrupción. Pero es por un proceso de degradación. Entonces tenemos que precisamente trabajar en el sentido inverso. Si queremos demostrar que los ecuatorianos no somos personas perversas, tenemos que demostrar que podemos revertir esa dinámica y empezar a ser mucho más críticos y de manera mucho más rigurosa con todos los fenómenos de corrupción. Gracias, doctor. El tiempo ha pasado rapidísimo. Tenemos 18:41, momento de atender nuestras preguntas en Facebook Live. Tenemos, como siempre, varias preguntas que intentaremos ir contestando. Vamos a escoger, como es de costumbre, al azar unas cuantas preguntas. Y tengo una pregunta para el doctor Pablo Zambrano. Gardenia y tal nos pregunta si en el caso de corrupción se puede aplicar mediación entre las partes, ya sea la víctima, Estado o ciudadanos, es decir, si se puede aplicar algún mecanismo que permita la reparación real del daño causado mediante el diálogo. Entendemos que esa es la pregunta, doctor Pablo Zambrano. Ahí lo que la ley penal prevé y prescribe es que exista justamente la cooperación eficaz, es decir, que el corrupto pueda cooperar y de esa manera tratar de disminuir su pena. Eso en lo que tiene que ver con el delito en sí mismo, y esto vemos que ocurrió justamente con el caso Sobornos, en el cual 2 personas participaron en este programa de cooperación eficaz y de esa manera se pudo lograr una sentencia. Y en el tema, pero, de los daños materiales, de la reparación hacia el Estado, yo creo que ahí podría entrarse en un aspecto, digámoslo así, de reparación, de negociar la reparación. Quizá, obviamente, el Procurador General del Estado tendría que participar en todo este proceso, pero lamentablemente los ecuatorianos hemos sido testigos de que no se ha recuperado ni un solo centavo, o muy poco realmente de lo robado. Y creo que más bien deberíamos encontrar mecanismos eficaces de investigación profunda que nos hagan llegar esos capitales que obviamente algunos están acá, pero seguramente están en Bielorrusia, están en Irán, están en Moscú, están en Washington, están en Nueva York, están en el Caribe, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces creo que más bien es importante que nos concentremos en eso de buscar mecanismos efectivos de recuperación de los dineros mal habidos. Gracias, doctor. Doctor Diego Ignacio Montenegro, Yanela Solís nos pregunta cómo cambiar las visiones de elección básicas de los soberanos con respecto a las personas sin ningún tipo de conocimiento indispensable para realizar las funciones o ejecutar actividades de gran importancia a nivel nacional, que son elegidos como nuestros representantes. Es una pregunta bien interesante, ¿no? Sí. Yo creo que hay que poner los candados suficientes para que las personas más probas y más éticas puedan acceder a los puestos de elección popular. Entonces yo creo que eso requiere también una reforma legal interesante, ¿no? Entonces
hay que buscar necesariamente a las personas más educadas, a las personas más éticas, a las que han tenido un comportamiento durante un cierto tiempo, durante toda su vida adecuado. Entonces, yo creo que simplemente es una cuestión de poner los candados necesarios. Ahora, ahí salta otra pregunta, ¿no es cierto? ¿Quién va a poner esos candados, no es cierto? Si a lo mejor lo que tenemos es una especie de contubernio, ¿no es cierto?, para que accedan a esos puestos de elección popular personas, ¿no es cierto?, que no están con la suficiente preparación o no tienen las suficientes credenciales como para representarnos y sobre todo para luchar contra la corrupción. Muchas gracias. Doctor Juan Esteban, nos preguntan si nos puede explicar, Santi Gigna nos dice si nos puede explicar cómo afecta a las arcas públicas y al sector privado la corrupción. Amo esa pregunta. Verá, vamos a poner en contexto el impacto de la corrupción. La Comisión Anticorrupción cifró en 28.000 millones la pérdida de corrupción durante el correísmo. La antigua secretaria anticorrupción cifró entre 30.000 y 70.000 millones. 30 y 70, ok. Nosotros, para dejar el Yasuní bajo tierra, pedíamos que los países durante un periodo de 20 años nos den un total de 3.5 mil millones. Es decir, 10 yasuníes nos llegan a los montos bajos de lo que se robó. Por otra parte, para que usted vea, ahorita el déficit del Estado, es decir, el hueco que tienen las arcas fiscales para financiar los salarios, para pagar a nuestros médicos, para pagar a nuestros profesores, para un poco salir a flote, es de 3.3 mil millones, ¿vale? Es decir, lo mínimo que se robaron es 10 veces más de lo que ahorita nos tiene desesperados. Y con esto termino. Miren, para hilar con la pregunta que le hicieron a Pablo hace un rato, Angola, el país de Angola, acaba el año pasado de terminar una campaña de recuperación de dinero de corrupción de 2 años. 2 años. En 2 años, Angola es un país con un PIB per cápita más pobre que el Ecuador. El PIB es un poquito más grande, pero el PIB per cápita es un poco más bajo, es decir, totalmente comparable al Ecuador. En 2 años lograron 5 mil millones. Es decir, nosotros estuviéramos en mucha mejor situación si hubiéramos emprendido una campaña de recuperación similar a la de Angola, que tampoco es que la barra esté así en los aires. Finalmente, un ejemplo muy exitoso de recuperación está en Guatemala. Guatemala logró recibir casi 8 mil millones. Y ahí efectivamente hubieron procesos de mediación, pero obviamente no mediación con los corruptos, sino mediación con instituciones financieras que habían sido los custodios de los fondos mal habidos. Entonces, obviamente es un proceso muy complejo y el país tiene que jugar mucho con la reputación de las instituciones financieras que guardan esos activos, porque las instituciones financieras lo que quisieran es que esa platita se quede en sus cuentas y no tener que devolver nada. Pero con un cierto número de pruebas que no son imposibles de recabar, se puede establecer que los dineros están depositados en ciertos lugares y se puede establecer en negociaciones. Y en específico, en el caso de Guatemala, se logró hacerlo. Entonces, con esto termino. Cuando nos dicen a nosotros que, qué pena, esa plata se fue, ¿dónde va a estar? Ya se perdió, es mentira. Esas no son palomas que se fueron y no volverán. Hay países de envergaduras, de calibres similares a las del Ecuador, que han sido muchísimo, pero con muchísima diferencia, más capaces, más eficaces a la hora de recuperar dineros que nosotros. Gracias, doctor. Doctor Pablo Zambrano, Katy Torres nos pregunta, ¿cuál sería la mejor vía para prevenir la corrupción de aquí en adelante? Yo creo que la mejor vía para prevenir la corrupción es la educación. Ya Diego habló de ese tema y dentro de todas esas materias que Diego recibió en el colegio, en la escuela, que yo también recibí, faltó una que es cívica. Y claro, ¿qué significa cívica? ¿No es cierto? Antes nos daban cívica. Cívica es el amor al país, no el patrioterismo, sino el amor al país, el amor a la ciudad, el amor al lugar natal donde uno nació. Y entonces creo que la educación es la base esencial de la prevención. Es decir,
decirle a la gente claramente, antes hablábamos del tema de los umbrales, ¿no es cierto? Oye, robarse $5 ¿es malo o bueno? Robarse $5,000 ¿es malo o bueno? Robarse $500,000, robarse $5 millones. Entonces, por favor, robar es malo, punto, se acabó, no hay umbrales, ¿no es cierto? La ética es una sola. Entonces, el tema de la educación, el tema de los programas de buen cumplimiento, el tema de la capacitación es fundamental también para que nosotros podamos prevenir a la corrupción. Y obviamente también creo que es muy importante el activismo social. Por eso nuevamente quiero saludar la actividad que ha hecho la Comisión Nacional Anticorrupción, el trabajo que hace Juan Esteban, y obviamente todo ese trabajo hay que impulsarlo, hay que fomentarlo, hay que darle absolutamente espacio para que puedan ellos visibilizar, porque se convierten en definitiva en los representantes de la sociedad. Y desde los gremios, desde nosotros como gremios, también trabajar muchísimo en todos los programas de cumplimiento y códigos de ética para evitar el tema de la corrupción, que es una lacra, es un cáncer, una podredumbre, como ya hemos dicho varias veces. Gracias, doctor Diego Ignacio Montenegro. Ana nos pregunta si es verdad que los valores se aprenden únicamente en la casa, en el ámbito doméstico, o estamos todos en general a promover estos valores. Yo creo que la principal fuente de valores es la familia, es la casa. Creo que ahí es donde aprendemos puntualidad, ahí aprendemos a comportarnos adecuadamente, ahí nos dicen por primera vez lo que no es tuyo no debes tomarlo, etcétera, ¿no es cierto? Son los primeros ámbitos que se tienen que hacer, o sea, es la familia. Pero creo que la sociedad también en el camino va generando otros espacios, ¿no es cierto? Los colegios, las universidades también son espacios en los que deberíamos hacer esto permanentemente. Y es por eso que también en las universidades generamos espacios de ética, comité de éticas, materias que tienen relación con la ética y con el civismo, que también lo dijo Pablo, que es cierto, que me estaba olvidando Pablo, es cierto. El civismo es una de las cosas más importantes que hemos tenido en la educación. Entonces, hay muchos espacios, hay formación también de esto, hay cosas que debemos conocer, hay cosas que tenemos que recordar, pero yo necesariamente creo que el espacio de la familia es el más importante. Aquellas personas que nos han inculcado valores éticos y que son ejemplo de lo que está pasando, o ha sido ejemplo para nuestras vidas. Gracias. Doctor Juan Esteban, Hans, bueno, tenemos dos preguntas para usted. Una específicamente, si es que nos dicen que los jueces o que existan jueces para corrupción, jueces especiales, específicos para resolver estos temas de corrupción, y que si ayudaría a que sean capacitados en Estados Unidos. Y otra pregunta que también nos hace, ¿qué pasa con los abogados que defienden lo indefendible, ¿no? Porque de alguna manera están defendiendo a los corruptos, negando los hechos, si es que se les puede acusar de temeridad y si serían estas unas conductas antiéticas de los profesionales que defienden estos casos? Gracias. Bien, yo no creo que yo siempre he pensado que hay que primero analizar y hacer un diagnóstico de la situación del país para luego incorporar las soluciones. A mí me parece que el tema de los jueces anticorrupción puede ser positivo, pero no da con el centro de cuál es el diagnóstico de lo que necesitamos. Le voy a hacer, por ejemplo, mire el ejemplo que puse hace un momento del SRI. Las bases del SRI todavía no se corren para cruzar las transferencias que salen del sector público al sector, a las empresas fantasmas. Por otra parte, por ejemplo, hay una figura que es excelente, que ayudaría enormemente a perseguir la corrupción y que nosotros estamos trabajándola para hacer un siguiente proyecto de ley, que es la presunción de partes relacionadas. Por ejemplo, digamos que Joana a mí me presta plata, ¿vale? Joana de repente me presta a mí $5 millones. Si el SRI pondría en marcha ciertos tipos de mecanismos, podría decir, pero ¿de dónde sacó Joana 5 millones para darle a Juan Esteban? Entonces aplica la presunción de partes relacionadas y dice, no, yo presumo que Joana está prestándote tu plata, ella está haciendo de mujer de paja, de máscara, para darte tu plata. Ahora, ustedes demuéstrenme a mí que ustedes han generado por partes separadas
suficientes montos como para que Joana tenga los 5 millones para prestarte. Entonces, por ejemplo, ese mecanismo ya está en la ley. El problema es que no están las capacidades desarrolladas en el SRI. Entonces, lo primero que tenemos que hacer, antes que mirar afuera para ver cuál es el pajarito de solución que más nos gusta y traerlo para acá, tenemos que hacer un diagnóstico profundo y acertado para ver qué es lo que más nos conviene. Primero. Segundo, los abogados, por supuesto que duele a veces ver colegas que defienden a corruptos, pero así como yo soy apasionado por la lucha anticorrupción, también soy apasionado por la justicia. Y yo creo que todas las personas, yo creo en el principio de culpabilidad. Yo creo que alguien es inocente hasta que se pruebe lo contrario. Yo creo que en este país, con una institucionalidad muy frágil, también podrían haber simulaciones de delitos de corrupción para inculpar a alguien. Entonces, está bien, o sea, el sistema de que hay una legítima defensa para personas que son acusadas de corrupción está bien. El problema es si es que el acusador es malo. Y con eso va mi respuesta. Yo no tengo problemas de que hayan colegas que defiendan a corruptos. Es parte del sistema y yo estoy de acuerdo con eso. Lo que a mí me molesta, lo que a mí me llega acá al cogote, es cuando la fiscalía no hace su trabajo, cuando la Contraloría o cuando la Procuraduría no hacen su trabajo. Y muchas veces no lo hacen, no porque sean malos profesionales, sino porque tienen órdenes de no hacer una lucha a fondo para recuperar, porque tienen conexiones políticas por detrás. Por eso mi proyecto de ley va dirigido a que dentro de esos procesos pueda haber un tercer, cuarto actor que sea la ciudadanía civil, que sea la Comisión Anticorrupción, que sea Fernando Villavicencio, que sea César Montúfar, que sea alguien más que no está contaminado, que sea un coacusador, para que suplante y mejore aquellas acusaciones que hace la Procuraduría o la Fiscalía y lo hacen de manera mala. Gracias. Doctor Pablo Zambrano, varias preguntas en este sentido. Si es que hacen penas más duras que sancionen la corrupción, incluso a llegar a reformar todo el ordenamiento legal desde la Constitución para implementar cadena perpetua para corruptos o violadores, femicidas, de estos delitos muy graves. Yo creo que el tema, ¿cuál es el efecto de las sanciones duras, extremas, como cadena perpetua? El efecto obviamente es generar un temor en los posibles criminales que cometan estos delitos. Yo creo que hay que trabajar también en un tema de penal. Hay teorías y de hecho en este momento, por ejemplo, Juan Sebastián dice, yo no creo tanto en el tema de hacer más duras las penas, de endurecer las penas. Y obviamente en un momento como el que vivimos y una constitución como la que tenemos ahorita, que es una constitución de corte garantista, de carácter garantista, es muy complicado y muy complejo pensar en esto. Por eso yo creo que más bien deberíamos buscar situaciones o sanciones sociales imaginativas, sanciones sociales como la protesta, sanciones sociales como el establecer, por ejemplo, portales en Facebook, portales en Twitter, donde se desenmascare a todo este tipo de personas, de situaciones más que a las personas, porque hay que ser duros con el problema, pero también se desenmascara esta situación. Y sin duda también, como ya lo ha mencionado Juan Esteban, el tema de presionar, más que presionar, trabajar, motivar e impulsar a que la Contraloría y la Fiscalía sobre todo hagan su trabajo. Eso creo que es fundamental. Muchas gracias. Bueno, tenemos muchísimas preguntas, más de 60 comentarios ahora en nuestro foro. Les invito, cuando tengan un poquito de tiempo, poder ayudar a satisfacer estas dudas en la medida de lo posible. Vamos a ir ya con la pregunta final, no sin antes una pregunta especial que me pidieron para el doctor Diego Ignacio. ¿Cómo podemos protegernos de la corrupción? Es lo que nos pregunta Michelle. Y la pregunta final, ¿qué podemos hacer desde nuestros espacios más cercanos para combatir este grave problema de la corrupción? Perdón, ahí creo que me escuchan. Lo que creo que hay que hacer es importante que en nuestro espacio, en nuestro metro cuadrado, en nuestro ámbito de acción, actuemos correctamente.
Es decir, cómo aprenden los niños, por ejemplo, o los jóvenes. No aprenden diciéndoles las cosas, oye, no tienes que robar, aprenden con el ejemplo. Y el ejemplo es fundamental. Entonces, creo que esa sencilla acción que hemos perdido muchas veces, porque a veces los niños nos ven cuando podemos estar dando un soborno a una autoridad, ¿no es cierto? Y se dan cuenta que esto puede parecer normal porque su padre lo hizo o su hermano lo hizo o alguien de la familia. Es un espacio importantísimo de educación. Creo que nosotros tenemos que defender lo que es nuestro. Entonces, el momento que estemos viendo un acto de esos, tenemos que de alguna manera denunciarlo y repudiarlo, porque cada centavo que se va en corrupción es cada centavo que se le quita la salud y se le quita sobre todo la educación. Yo estoy supremamente preocupado por el tema de la educación, ¿cierto? Porque estamos viendo recortes por todos lados, estamos en una situación muy crítica y educación es lo que más necesitamos en este momento. Ya lo dijo Pablo, la única manera o la manera más importante de salir de este problema es con la educación. Entonces hay que combatirla de frente. Yo creo que tiene que pasar por un espacio de conciencia que tengamos cada uno de nosotros, de saber que no logramos superar, ¿no es cierto?, este estado de desarrollo, de subdesarrollo, es debido a que tenemos pérdidas cercanas a los 7.000 millones de dólares en corrupción cada año, ¿sí? Y eso es 7.000 millones que podría ser invertido en tecnología, porque estaba viendo también otro comentario ahí dentro del chat y decían, bueno, no tenemos ni legislación de tecnología, ¿cómo hacemos esto? Pues tenemos que crear la legislación, pero también tenemos que hacer las inversiones para que esto se pueda implementar y se pueda ejecutar, porque si no queda solamente en letra muerta. Entonces, yo creo que nuestro ámbito de acción más cercano con la familia, con los legados, con los compañeros de trabajo, en la comunidad, en nuestras asociaciones, en nuestros gremios, tiene que ser de un combate directo y sin cuartel hacia la corrupción. Muchas gracias y agradecemos desde ya su participación en este interesante conversatorio. Doctor Juan Esteban Guarderas, ¿qué podemos hacer desde nuestros retornos más cercanos, más inmediatos para enfrentar este problema? Inundar los partidos políticos y meterse en la política, involucrarse en la cosa pública. Estamos a las puertas de unas elecciones. Todavía pueden ser los ciudadanos limpios candidatos. Métanse a los partidos. Y si no son candidatos, igual métanse a votar. Y voten en contra de las personas que tengan perfiles truchos. No podemos nosotros ver los toros desde la barrera y pensar que con eso estamos. No podemos quejarnos. Twitter no sirve. Quejarse en Facebook no sirve. Hacer post no sirve. Hay que meterse en los partidos. Las personas que quieran saber qué actividades hacer, por favor escríbanme en el Facebook. Estoy encantado de decirles el sinnúmero de actividades que hay como hacer para apoyar a la lucha anticorrupción. No solo desde mi lado, la Comisión Anticorrupción necesita gente. Fundación Ciudadanía y Desarrollo, Fundación Supervisión Ciudadana. Hay tantas fundaciones que necesitan de ayuda que todas las personas que tengan indignación genuina, métanse, involúcrense y apoyen. Muchísimas gracias por su participación, interesantes y palabras muy fructíferas para combatir ese problema. Finalmente, doctor Pablo Zambrano, desde el sector privado, desde el sector productivo, ¿qué podemos hacer para erradicar este grave problema? Trabajar conjuntamente en una estrategia que involucre distintos sectores. Creo que es esencial este tipo de encuentro, es esencial tener contactos con la academia, tener contactos con activistas, con fundaciones, como ya se ha mencionado, para involucrarse. Yo también considero que es muy importante el tomar acción, porque si es que nos mantenemos aparte, nos mantenemos callados y no hacemos nada, somos cómplices. Muchísimas gracias a los panelistas. Sus palabras sin duda son de mucha ayuda para el Ecuador en estos momentos que tanto lo necesita. Estas palabras de aliento, de también unirnos en un punto en común que es saber y ser conscientes de que la corrupción nos lastima a todos, que lo público somos todos y que juntos también podemos unirnos y luchar contra este grave problema que hoy ha dejado secuelas, o las secuelas más visibles al menos durante esta pandemia. Todos juntos también contra la pandemia de la corrupción. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este programa Mediadores Live con el aval de Universidad de los Hemisferios.
Gracias al doctor Diego Ignacio Montenegro, gerente general de la universidad, al doctor Pablo Zambrano, presidente de la Cámara de Industrias, y al doctor Juan Esteban Guarderas, representante de Pacto Social, un reconocido activista social que ha dedicado años en la lucha contra la corrupción. Muchísimas gracias. Lo pueden seguir en sus redes sociales. Estaremos siempre a su servicio para ayudarles a superar este grave problema. Gracias y Dios mediante nos vemos el próximo miércoles en un nuevo Mediatores Live. Gracias.